Perfecto, pues como les comentaba, nosotros somos Coordínate, Coordinación Efectiva de Proyectos, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes de una manera muy breve, porque tampoco queremos profundizar tanto en esta situación y dejarles a ustedes sembradas esas inquietudes, pues, precisamente para poder platicar a mucho mayor profundidad ya durante los módulos que hemos preparado. Para ustedes hablamos de los errores comunes al gestionar proyectos. Adán López, mi compañero, mi nombre es Oscar Novelo, ambos estamos certificados por PMP como PMPs por PMI desde Adán, si mi memoria no falla, tú desde el 99, yo un poquito después en el año 2000. Creo que fuimos pioneros en México en obtener esta certificación. Si mi memoria no falla, estamos dentro de los primeros 100 en haber logrado esta certificación, al menos a nivel doméstico, me refiero a México. No sé si tú lo recuerdas así más o menos, Adán. Sí, sí, de hecho hubo una lista que tú me compartiste, Oscar, y estamos entre los primeros 100 y cuando me compartiste la lista que fue hace como 6 años, yo era el quinto todavía con la licencia vigente. Sí, efectivamente, eso es muy grato para nosotros. Bueno, en esta ocasión y entrando de lleno con esto de que hemos llamado como errores comunes, es cómo gestionar estos desafíos y posibles errores al gestionar mi proyecto. Seguramente todos y cada uno de ustedes, incluso nosotros como practicantes de esta bella y desafiante disciplina de la gestión profesional de proyectos, de la dirección de proyectos, nos hemos encontrado y de repente nos hemos enfrentado a situaciones desafiantes por completo que hemos querido abordar de alguna manera o algunas otras que ni siquiera veíamos venir y que de alguna manera nos han provocado errores y que eventualmente a través de esos errores pues han sido capitalizados y de nueva cuenta siempre es importante pues el tratar de compartir eh, los, pues, las situaciones y los aprendizajes que los compañeros han vivido. Y en este sentido, lo que hemos preparado tanto Adán como su servidor Oscar Novelo es una especie de diálogo, plática, charla, donde queremos interactuar con ustedes de situaciones que muchas veces hemos nosotros vivido en primera persona y obviamente también aprendido a través de las experiencias que hemos logrado captar y capitalizar y de las cuales tenemos, sí, la autorización para comentarlas como estas situaciones desafiantes o como posibles errores de las personas de quienes las hemos recibido. Yo quisiera empezar y establecer esta especie de secuencia. No, Adán, no sé si estás de acuerdo conmigo, tal vez ir encontrando y entre los dos abordando estas situaciones de primeramente no reconocer el entorno, no reconocer el entorno, bajo qué situación estamos desarrollando el proyecto en el que nos encontramos. Y lo podemos acotar tal vez desde el punto de vista México y podemos entender que existen un México del norte y un México del sur. Yo tengo algún caso que quisiera compartir, pero no sé, Adán, aquí me gustaría que tú también aportes y nos compartas esta Hay, hay, situación. hay un caso, de hecho, histórico, ¿eh? Que cuando lo leí me impresionó mucho porque el entorno es importante. No sé si todos sepan, el director de construcción del canal de Panamá fue el segundo intento. Los que hicieron el canal fue en segundo intento, los americanos. El primer intento lo hicieron los franceses y el director de ese primer intento que fracasó fue el que hizo el canal de Suez, ¿sí? Entonces traía la experiencia de haber hecho el canal de Suez y lo contrataron para hacer el canal de Panamá, pero ahí viene el entorno. No es lo mismo hacer un túnel en el desierto, un túnel no, un río que va a unir dos océanos en el desierto, como era el caso del canal de Suez, a hacer lo mismo, intentar lo mismo en Panamá, en la sierra, donde había sierra, lodo, árboles y ¿saben qué? Mosquitos, muchos mosquitos que no dejaban trabajar a la gente. Entonces no funcionó, se cerró el changarro y 5 años después volvieron a intentarlo, pero ya con otro enfoque y con otro entorno. Ese es Oscar, un detalle interesante que a mí me suena mucho cuando no crees que un proyecto va a funcionar en un entorno o lo vas a hacer igual que en otro entorno. Y algo tan insignificante como bien nos comparte ahora mismo Adán, aparentemente los mosquitos, pues resulta que fue todo un desafío que ocasionó que no prosperara ese proyecto. Y bueno, de alguna manera el ejemplo que yo les quería compartir es más local, más doméstico, al momento de intentar desarrollar un, una construcción, una tienda, un retail, que el cual sí me reservo el nombre precisamente por cuestiones de confidencialidad,
no era lo mismo desarrollarlo en un estado a otro estado completamente distinto, y esto era por cuestiones sindicales, y esto tenía un impacto en el costo de aproximadamente un 30%. De origen, nos sorprendió sobremanera, ya cuando empezamos a revisar de una manera más detallada, nos dimos cuenta de esa situación. Esto es muy importante. Otro más, creo que a todos lo hemos vivido, esto que nosotros hemos llamado el optimismo exacerbado, ese gran entusiasmo inicial que creemos que podemos construir un cohete que vaya a la luna y que regrese en el mismo día. Y aquí, como concluíamos, el entusiasmo inicial no es suficiente. No es suficiente el tener estimaciones demasiado optimistas. Hay que generar un plan, estudiarlo y generar múltiples escenarios, y sobre esos escenarios empezar a pensar, dependiendo del enfoque del proyecto, si es predictivo o si no es predictivo, cuáles son las consideraciones que tienen que estar dentro del plan, de lo que tiene que ser tomado en cuenta. Ciertamente esto no significa que no se debe mantener ese estado de ánimo, esa entusiasmo por lograr los resultados. Adán, no sé si aquí nos quieres tú compartir alguna situación que te haya tocado vivir en primera persona, o que te haya tocado de alguna manera coachar o brindar assessment a alguien que la haya vivido. Sí, mira, bueno, también, Oscar, invitar a los participantes si quieren aportar su propia experiencia, con toda confianza, pongan el micrófono y con toda confianza participen. Hay gente aquí que nos acompaña de mucha experiencia. En este punto de optimismo exacerbado, pues a mí me da risa porque es como que un síndrome de casi todo el mundo, que pone su planeación muy optimista, ¿no? Y hay muchas estadísticas que dicen que muchos de los proyectos no terminan en el tiempo adecuado. Pues yo diría, ¿fue porque no lo ejecutaron bien o fue porque lo planearon demasiado optimistamente? Y ahí está, ahí hay un buen debate, ¿eh? No necesariamente es porque no lo ejecutaron bien y a tiempo. Excelente, muchas gracias. Buen aporte el que hace Sadán, porque sí, efectivamente, quizás el plan fue sumamente agresivo, pensando que todas las condiciones optimistas se iban a lograr, y bueno, pues las situaciones empiezan a ser otra. No considerar factores culturales, hay que reconocerlos e identificarlos. Esto es algo sumamente importante, y aquí me gustaría, Dan, pues que de alguna manera nos compartas lo que has vivido o lo que te ha tocado vivir en este tipo de circunstancias. Sí, sí, Oscar, y compartirles a todos, pues he estado involucrado en proyectos con ingleses, con alemanes, con canadienses, con americanos, ¿verdad? Reconozco que con japoneses no, pero me han compartido mucho, y no considerar factores culturales es tremendo, es un gran error, ¿sí? Y nada más por mencionar uno, el asunto del manejo de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en Alemania, he comentado con muchos en Alemania, son muy directos. En Alemania, el project manager le dice a un miembro del equipo, así no, y el miembro del equipo dice, pues así no, déjame lo vuelvo a hacer. Mientras que aquí en Latinoamérica somos muy piquis, ¿no? Somos muy sensibles, ¿sí? Si el project manager nos dice así directo, seco, así no, oh, no, se te avientan encima, eso es un sangrón, es déspota, no sabe tratar a la gente, y es un pequeño detalle de factores culturales. La gente que hemos platicado que ha trabajado en Arabia Saudita, por ejemplo, en Qatar, tengo un amigo que trabaja en Qatar, ahí desde saludar, puedes insultar a la gente dependiendo de la manera como lo saludes. Efectivamente, y aquí, como bien comparte Adán, eh, el hecho de no considerar estos factores es precisamente anticipar y violentar e impulsar el que un error se materialice y ocurra. Por ejemplo, desde el punto de vista que aquí en Latinoamérica, todo el latino es poca planificación, poca planeación, y vamos sobre la marcha ejecutando. No, no, vamos a tener que pensar escenarios, alternativas, o como bien comenta Adán, que yo también he tenido la oportunidad de trabajar con alemanes, la forma tan directa en la que se expresan o en la que manifiestan un punto de vista desde una posición de liderazgo puede ser interpretada como me está faltando al respeto, cuando simple y sencillamente él está siguiendo la forma en la que está acostumbrado al gestionar sus proyectos. Otro, la planeación incompleta. Vaya que este es un desafío, y como bien
comenta Dani, lo hemos discutido y comentado en múltiples ocasiones, pues esto no se deberá a Morphy, ya saben, Morphy puede estar presente en absolutamente todos y cada uno de los proyectos, o no se deberá a que nosotros como equipo de trabajo quisimos generar un plan sumamente ambicioso y pensar que podíamos lograrlo, porque los astros se iban a alinear para que pudiéramos desarrollar nuestro proyecto, pero no consideramos que podían ocurrir tales eventos. Algo tan sencillo que puede parecer no considerar épocas de lluvias al momento de pensar que se va a desarrollar un proyecto constructivo, lo cual puede impactar del orden de 2 meses o 3 meses. Luego entonces, el asegurar contar con un plan integral del proyecto donde se defina quién hace qué, cómo lo hace y cuándo lo hace. Esto ciertamente en proyectos predictivos. Y en aquellos proyectos que no sean predictivos, pues entonces empezar a tener esa planeación adaptativa. Adán, seguramente a ti te ha tocado vivir grandes proyectos o dar o brindar assessment a muchas de estas situaciones en proyectos. Sí, somos otra vez latinos, pues estamos dirigiéndonos a público latino. Somos un poquito desesperados en la etapa de planeación, o el grupo, o el equipo de proyecto, o el cliente, o nuestro jefe. Ya quiero ver fierros, ya quiero compras, ya quiero. Espérate, estamos planeando. No, 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 te la pasas planeando y planeando y planeando. Ya quiero ejecución. Y entonces ahí es cuando surgen estos problemas que mencionas, de que dejamos detalles que luego brincan y se multiplican. Y bueno, el project manager tiene que ser así un poquito defensor de la fase de planeación, claro, con método, con herramientas y definitivamente sin exagerar, ¿no? Es correcto, efectivamente, Adán, gracias por tu aporte, porque definitivamente así es. Y esto también lo vinculamos con esto que nosotros hemos catalogado como error, el no medir correctamente el progreso. Es decir, debemos establecer esas reglas claras desde el inicio para, en consecuencia, reportar el progreso que se tenga en el proyecto, sea este bueno o no lo sea. Y no solamente nos referimos al avance físico del proyecto en sí, sino también al avance en costo. ¿Y a qué me quiero referir con esto? De alguna manera, estamos muy tentados a que se planea bajo ciertas situaciones o ciertos escenarios que al momento de que se desarrolle el proyecto tendríamos que contrastar los avances o los progresos de acuerdo a la forma en la que fueron planeadas. Sin embargo, si las condiciones o las situaciones o el progreso no está evolucionando de acuerdo a lo que habíamos planeado, somos muy tentados de empezar a hacer ajustes para reportar el que salimos mucho mejor en la foto. Y esto, de nueva cuenta, lo vinculo con la planeación incompleta y seguramente a ti, Adán, te ha tocado de nueva cuenta visualizar o te han incluso llamado como experto en gestión profesional de proyectos que eres para que les trates de brindar esos tips o esas conclusiones o esa consultoría para que en consecuencia puedan ajustar el proyecto y que se dictaminen y que se diagnostiquen y que se den informes completamente certeros que vayan acorde al progreso del proyecto y que este progreso esté vinculado al plan original. Justo esta semana me contactó una empresa constructora justo con este problema. Dice, no medimos bien el avance y me dijo algo que yo sé que mucha gente no lo hace, pero aquí lo resaltaron, ahí es donde quieren la ayuda. Dice, nos pregunta el cliente cómo vamos y le podemos decir cómo vamos, pero cuando nos pregunta el cliente o nuestro jefe y cómo deberíamos de ir, dice, ahí es donde patinamos, ¿sí? No está clara ese gap, ¿sí? Esa desviación entre lo que llevamos hecho y lo que deberíamos haber llevado. Y es un caso nada más de cómo no medir correctamente el progreso. El caso del porcentaje de avance, cansado de ver errores tremendos como inventar el porcentaje de avance. Oye, ¿qué porcentaje de avance llevas? Pues yo creo que llevamos el 30%. No, ponle el 35%. O sea, el porcentaje de avance, amigas y amigos, no se inventa, ¿no? El porcentaje de avance se calcula con métodos, con criterios, y son estas cuestiones que en realidad son sencillas, Oscar, tú lo sabes, pero la gente no las aplica, ¿no? A veces por desconocimiento, a veces por falta de disciplina. Yo le voy más a la falta de disciplina y como bien nos comenta Dan, estimadas y estimados,
el método de los dígitos flotantes no es un método para Ujú. estimar, y me refiero al que es así, el más o menos. Ese no es una herramienta o un método que nosotros promovamos, y eventualmente muchas personas y en muchos proyectos seguramente lo utilizan. Otro que es prácticamente eh, y que está asociado, al menos en nosotros como México y seguramente todo lo que es Latinoamérica, la resistencia al cambio. Caray, ¿qué me vienen a enseñar a mí para gestionar un proyecto cuando tengo 10, 15, 20 años haciendo estos proyectos con estas herramientas, y la única forma en la que vamos a obtener un resultado predecible y pronosticable es esta forma en la que lo hacemos? Y ahí ciertamente los proyectos evolucionan, las herramientas con las que se gestionan los proyectos evolucionan. Y entonces, si nos resistimos al cambio tan solo tratando de usar herramientas tecnológicas, ya tenemos ahí un hándicap en contra. Tenemos que gestionar el cómo tratar de evitar esa resistencia al cambio. Adán, no sé si nos quieres compartir alguna Sí, situación muy puntual. sí, o cómo prepararnos para ello. No, claro, son muchos los casos que puedo comentar. Son normalmente el project manager, el equipo que hace el proyecto debe trabajar muy bien con quien va a recibir el proyecto, porque lo que va a recibir es algo nuevo, algo que cambia, algo que transforma, y si la gente de aquel lado que lo recibe no está preparada, se resiste al cambio. Sí, estuve mucho tiempo en la industria siderúrgica, y ahí cuando hacíamos una nueva instalación, por ejemplo, y entregábamos la nueva instalación, la gente de operación no toda abrazaba con cariño esa nueva instalación, ¿eh? Mucha gente se resistía y decía, mejor, así como estaba mejor, ¿para qué me la cambiaron? No me lo hubieran cambiado. Y eso es algo que como project manager siempre debemos tener presente. A lo mejor entregamos un buen resultado que no se usa o no se aplica porque no se preparó la gente del otro lado para un cambio. Es correcto. Y ahí efectivamente toma mucha relevancia la entrega de ese valor. Y por último, y no menos importante, este enfoque inadecuado. Y aquí sí, Adán, por favor, compártenos esta situación, este enfoque inadecuado, el que muchas veces utilizamos los miembros del equipo. Sí, claro, aquí nos referimos a enfoque, nos referimos a enfoque flexible o ágil, enfoque adaptativo, enfoque predictivo, que son ahorita las pues, tres grandes enfoques que hay para manejar proyectos. Y desde el año 2002 más o menos, los enfoques ágiles empezaron a tomar mucha fuerza, ¿no? Eh, Solo que han tomado tanta fuerza que se han convertido en una moda. A lo largo del tiempo que llevo en proyectos, me han tocado muchas modas en administración de proyectos. Me tocó, y a lo mejor te acuerdas, Oscar, de cadena crítica. Cuando entré a trabajar, todavía la moda era la ruta crítica. ¿Y qué pasaba y qué sigue pasando? Que llega una nueva herramienta, se convierte en moda y la quieren aplicar para todo tipo de proyectos. Entonces, esto está pasando ahorita con la moda ágil, Agile Project Management, que es muy buena, el enfoque ágil es muy bueno, pero no aplica para todos los proyectos. Entonces, si tienes un proyecto predictivo, ¿sí? Un proyecto de construcción, de maquinaria, de instalación, donde cada hora, cada minuto cuesta mucho dinero, pues no le quieras aplicar un enfoque ágil, ¿sí? Porque el enfoque ágil es para otro tipo de proyectos donde hay muchos cambios, donde hay mucha intangibilidad, donde el cliente no precisamente sabe lo que quiere. Entonces, cruzamos esos enfoques. Si queremos aplicar un enfoque ágil a un proyecto predictivo y al revés, el desastre está asegurado, Oscar. Efectivamente, efectivamente. Y aquí nada más, como colofón, es muy importante detectar si conocemos el alcance y los entregables que el proyecto en el que participamos, ya sea como miembro del equipo o como líder,
tiene nuestro proyecto. Si tenemos esa claridad de los entregables y en el alcance, luego entonces podemos pensar que el enfoque de desarrollo va a ser mayormente predictivo. En caso contrario, como bien nos acaba de compartir ahora mismo Adán, tendremos que utilizar otro tipo de herramientas que existen, por supuesto que existen. Y esto nos lleva, muchachos, a lo siguiente. ¿Cuáles son entonces esos tips? Ya hablamos de los errores, efectivamente. Bueno, y aquí nosotros hemos preparado algo que potencialmente creemos que lo hemos usado. Pues primero que nada, dedicar tiempo para el desarrollo del plan. Esa es una realidad. Si nosotros en conjunto con el equipo de trabajo que participa liderando el proyecto, le dedicamos tiempo de calidad al desarrollo del plan, si ese plan lo hacemos nuestro, lo compartimos con las partes involucradas, sobre todo con aquellos que potencialmente pueden llegar a ser detractores del resultado del proyecto, pues entonces vamos a tratar de sumar voluntades y esfuerzos para que nuestro proyecto pueda avanzar, pueda lograr el resultado y por ende entregar el entregable, valga la redundancia, con el valor que se persigue y que fue destinado de origen. No olvidemos que los proyectos se desarrollan con recursos, los cuales son finitos y escasos. Y como bien comentaba Adán ahora hace unos instantes, esos recursos cuestan y cuestan mucho, mucho dinero. Esto por un lado. Y me gustaría, Adán, obviamente, que nos comentes también de este dimensionar el entusiasmo inicial. Cómo tratar aquí de compartir que tenemos que tener completamente claridad en ese entusiasmo inicial que el equipo debe tener, porque obviamente estamos pensando en que el resultado y el entregable per se va a aportar ese valor que se está pensando y que el equipo debe estar entusiasmado precisamente por lograr ese valor. Sí, yo aquí siempre que trabajo con los equipos, cuando estamos en la etapa de planeación, que todo mundo propone costos y tiempos optimistas porque todo va a salir bien, todo va a salir bien, justo lo que decíamos como error en la diapositiva anterior. Yo sí invito a mi equipo a cambiar sombreros. O sea, se acordarán muchos de ustedes de la técnica de los sombreros de Edward de Bono, ¿sí? O hay una metodología que se llama roles de Belvin. En los roles de Belvin hay un rol que es el monitor evaluador, que es un rol crítico. Yo en los equipos de trabajo, una vez que estamos en la parte de planeación, hacemos un par de sesiones donde sí invito o identifico a quiénes son los críticos, los miembros que son más críticos en mi proyecto, pues para que hagan abogado del diablo y para que empiecen a cuestionar de qué partes nos estamos ilusionando y creemos que la vamos a hacer en 3 días, cuando que al menos, dicen ellos, al menos te vas a tardar 15 días. Si es posible, una vez que está terminada la planeación, pues me la llevo con algún colega project manager y le digo, échale un vistazo. Y eso ayuda tanto esta visión externa como una visión crítica, específicamente crítica, ayuda a dimensionar el entusiasmo inicial, ayuda a saber si realmente estamos haciendo algo realista o demasiado optimista. Efectivamente. Mover una comunicación efectiva y eficaz, y yo creo que bien se vincula con lo que ahora mismo nos acaba de compartir Adán, ¿no? Podemos desarrollar un plan, el cual nos permita, por un lado, establecer tiempos optimistas, escuchar a aquellos que son críticos en el proyecto y que nos pueden dar un input para pensar en un escenario diametralmente opuesto, es decir, lo menos optimista posible, lo más pesimista, y sobre eso, pues empezar a generar acuerdos al interior, generar algo más realista, escuchar y recibir comentarios de un partner, de un otro project manager o de alguien también al interior del equipo que pueda ser parte de otro equipo, que lidere otro proyecto, que tenga muchas similitudes con el proyecto que nosotros estamos planeando y el que estamos próximos a iniciar. Y eso eventualmente será muy bueno precisamente en esas etapas. Y obviamente cuando el proyecto está en ejecución, siempre asegurar que vamos a estar comunicando de manera efectiva y eficaz a todas aquellas personas que tienen que estar enteradas de lo que el proyecto logra, de lo que no logra y de los desafíos y de los retos a los que se enfrenta. Y aquí, Adán, perfecto, pues, me queda más que claro que a ti te ha tocado coachar y alinear a muchos equipos que dirigen proyectos que se enfrentan a este desafío donde de repente la comunicación se percibe como rota. Sí, claro, y cuando me preguntan si pudiera definir el rol del project manager en una sola palabra, me lo han preguntado,
por lo general digo comunicación, ¿no? Por lo general digo, su principal habilidad debe ser comunicador para comunicar al equipo y hacer que los del equipo se comuniquen. A veces soy tan crítico que digo, si en un equipo de trabajo alguien dice, es que no me avisó mi compañero de que iba a llegar el pedido, yo digo, no es falta de los compañeros de equipo, es falta del project manager. Para mí esa es una función importantísima, comunicar y hacer que se comuniquen. Efectivamente, Dan, gracias. Promover una cultura organizacional no punitiva. Esto es crítico para nosotros y Adán y yo coincidimos. Si nosotros promovemos que el equipo experimente, pero siempre en aras de buscar el entregable, entregar ese valor, pero no en aras de señalar el error, inmediatamente señalarlo y que la gente se sienta atemorizada, pues obviamente vamos a fomentar esa posibilidad de experimentar por parte del equipo y que lleguen a encontrar en los equipos, que son los que están haciendo que las cosas sucedan, mejores formas, más situaciones o formas mucho más óptimas para poder desarrollar el proyecto. Aquí, Adán, no sé si tú quieres compartir algo o lo vinculamos con esta otra que sería adoptar y adaptar las buenas prácticas de los estándares internacionales, sea el IPMA, sea el PMI, sea el PRINCE, sea el PM Square, sea cualquier estándar que sea. Nosotros aquí mencionamos el IPMA y el PMI porque de alguna manera estamos abordando e incorporando parte de lo que esos estándares manejan y manifiestan en lo que nosotros hemos preparado para ustedes, ¿verdad? Sí, el estándar ISO también ya es una buena fuente para estandarizar nuestras operaciones. Correcto. Y bueno, esto nos lleva a esto que comentamos aquí, ¿no? Aprovecha plataformas de estudio, como cuáles, como la que te ofrece, como la que te ofrecemos ahora mismo, coordinación efectiva de proyectos. Eventualmente tenemos una gran cantidad de información que hemos preparado por y para ustedes para que efectivamente aquello que a nosotros nos tocó y nos tomó seguramente más tiempo, el enfrentarnos a esos desafíos, el tal vez aprender porque no fue la forma más óptima, pues de alguna manera aquí ya nosotros lo estamos compartiendo para que ustedes lo estudien, lo revisen y lo utilicen precisamente para en beneficio de lo que ustedes de los proyectos que ustedes gestionan. Capitalizar las experiencias de los miembros del equipo. Esto es muy importante, como Adán ya lo estaba comentando ahora mismo, uno de los roles o de las tareas principales, si no es que la principal de un project manager es la comunicación efectiva y eficaz. Y si los miembros del equipo ven que su líder, quien lidera el proyecto, tiene esa facilidad de comunicar de manera asertiva, de manera puntual, de manera objetiva, y se puede relacionar con todos los involucrados del proyecto, pues ellos ciertamente se van a sentir influenciados y van a empezar a emular el comportamiento en cuanto a comunicación se refiere de quien está liderando el proyecto. Y eso precisamente se trata de empezar a capitalizar las experiencias de los miembros del equipo y no nada más desde el punto de vista comunicación, seguramente en la gestión de los riesgos, las oportunidades, la forma en la que se gestiona el costo y algunas muchas otras. Aquí, Adán, no sé si tú nos quieres compartir algo. Sí, hace poquito, y se los voy a compartir porque me gustó mucho digamos que la enseñanza que está detrás. Hace poquito platicaba yo con un señor que fue project manager, ya está grande, ya está muy grande, cerca de los 80, y él me decía que la gente lo estimó mucho, lo llegó a estimar mucho porque a su gente, me decía él, que nunca les dijo que algo estaba mal, como los alemanes, por ejemplo, porque sabía que en México decir algo está mal o es un error puede traerte consecuencias. Entonces, él decía que cuando algo no le gustaba de lo que le entregaban, de lo que le proponían, solo decía, creo que se puede hacer mejor. Entonces, su equipo de trabajo llegó a entender muy bien qué quería decir, se puede hacer mejor. Y se puede hacer mejor es, pues, ve y hazlo mejor, ¿no? Entonces, Claro. lo llegaron a estimar mucho, me consta, le hicieron un homenaje, su gente lo quería mucho, y ese pequeño gran detalle de una bonita manera con su experiencia dentro de una cultura, decir, está bien, pero se puede hacer mejor, fue una de las partes que le ganó un gran aprecio. A mí me Y tan gustó mucho reta la y, experiencia que me y, compartió.
y tan retador para el equipo, para los miembros del equipo, ¿no? Saber que ellos podían potencialmente entregar algo mejor. Esto, muchachos, nos lleva a lo siguiente: el presumir que no habrá desafíos o errores es una utopía. Luego entonces, el prepararnos y anticiparnos a estos desafíos es verdaderamente lo que nosotros, Adán, yo, Dolores, vemos como el verdadero estado del arte que el equipo, que los miembros del equipo que participan y dirigen el proyecto deben de promover al interior del equipo y obviamente al exterior del equipo. Y aquí, Adán, me gustaría aprovechar que estamos aquí como para lanzar una pregunta a los miembros que nos están escuchando ahora mismo. No sé si te parece adecuado. Hacemos una Sí, pregunta. sí, vamos a lanzar una pregunta, aprovechando también que uno de los objetivos del webinar es invitar a las personas a que se certifiquen y muchas certificaciones son vía un examen de conocimientos. Entonces dijimos, vamos a amarrar dos cosas, vamos a hablar de una pregunta que habla alrededor de los errores, los desafíos y para que los que nos están viendo, pues vean, empiecen a familiarizarse con el tipo de preguntas que podemos encontrarnos en un examen de certificación. Correcto. Y miren ustedes, la pregunta es la siguiente, y me voy a permitir darle lectura, con la intención de que durante mi lectura ustedes empiecen a pensar cuál es la respuesta correcta. Durante la ejecución de un proyecto, el equipo descubre que un riesgo identificado se ha materializado. ¿Cuál es la acción más apropiada que debe tomar el project manager? Y tenemos 4 opciones de respuesta. La primera opción, identificada con el inciso A, nos dice ignorar el riesgo ya que fue identificado previamente, implementar el plan de respuesta al riesgo, que la tenemos como opción B. Como opción C tenemos detener el proyecto hasta que el riesgo sea resuelto. Y la última de las opciones, la identificada con la letra D, nos dice reasignar todos los recursos para abordar el riesgo. ¿Y les parece, Adán, que aquí, Adán, te parece que les demos que unos 30 segundos, 40 segundos para que piensen en la respuesta y terminado el tiempo nos la publiquen en el chat para que veamos, que nos publiquen el inciso que crean que es el correcto, el A, el B, el C o el D? ¿Te Sí, parece? vamos Corre tiempo entonces. a dejar que la analicen y publiquen en el chat qué opinan. Perfecto, creo que aquí por aquí ya aparecen algunas respuestas en el chat. No las voy a ver para no sesgarme, Adán, si tú me ayudas, pero llegado el momento, cuando transcurran, llevamos ahora 15 segundos apenas, les vamos a dar un poco más de Entonces, tiempo, claro. Claro, y perdón aquí por la interrupción, Adán, pero bueno, eventualmente todos aquellos que estén interesados en presentar y certificarse, si mi memoria no falla, Adán, son alrededor de 70 segundos los que tendrían para cada pregunta y respuesta, ¿no? sí, ese es el ritmo de responder. Cada 70 segundos debería estar respondiendo una pregunta para terminar a tiempo el examen. Listo, tenemos tiempo, muchachos. Entonces, ¿les parece que desvelemos primero cuál es la respuesta correcta y contrastemos contra lo que ustedes publicaron en el chat? La respuesta correcta en esta pregunta es el inciso B, implementar el plan de respuesta al riesgo. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes aquí, dice que durante la ejecución de un proyecto, el equipo ya había identificado un riesgo que se materializó. Luego entonces, la acción adecuada es implementar el plan de respuesta al riesgo, que este plan de respuesta al riesgo debe ser ejecutado cuando el riesgo se materializa. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos en respuesta? Adán, si me ayudas aquí de aquellos que publicaron su respuesta en el chat, o Sí, déjenme muy lo veo. bien, todos ve, todos están Excelente. listos para pasar un examen. Mira, felicitaciones. Bueno, qué bueno, eso nos entusiasma, por supuesto que nos entusiasma. Muchachos, aquí viene realmente prepararnos para el desafío. Gestionar proyectos implica interactuar con varios grupos de individuos, algunos de ellos promotores del proyecto y otros no. Por lo tanto, es vital, pues por supuesto, el liderazgo de los integrantes del equipo que dirige el proyecto. Promover ese liderazgo
pensamos y entendemos que todos los miembros del equipo tienen el liderazgo para enfrentar los desafíos y las situaciones en las que se encuentran. Promover una comunicación efectiva, manejar efectivamente conflictos e intereses, gestionar cambios y promover la planeación adaptativa. Y por último, y no menos importante, el fomentar y promover que el equipo sea un equipo resiliente, la resiliencia del equipo. Adam, no sé si una vez que ya dimos lectura a estos elementos que consideramos clave para prepararnos al desafío, tú quisieras darnos pues una breve reseña integrando lo que aquí publicamos. Sí, y me parece que esta preparación para los desafíos que implica un proyecto, que está aquí representado, lo más importante que deberíamos de gestionar. Yo creo que parte de que un proyecto nunca se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que está planeado. Y ahorita, como les decía, pues hay una tendencia muy fuerte a la administración ágil de proyectos donde es evidente que va a haber cambios, ¿verdad? Pero sí quisiera comentarles que a veces, si no se lleva a cabo bien en esta administración ágil, pues se exageran los cambios. Hay veces que los directivos, el cliente, el jefe dice, pues ¿hasta cuándo vas a dejar de cambiar? O sea, una administración ágil, y dice ahí en el penúltimo bullet, gestionar cambios. Gestionar cambios también significa entender cuándo los cambios ya deben de parar porque tenemos que entregar el producto, ¿sí? Y por otro lado, la planeación adaptativa, ¿sí? Que es esta planeación flexible, esta planeación que se debe de acoplar a las necesidades del cliente, pues también igual lleva una planeación. Otro pecadillo que se está cometiendo es que mucha gente dice, no, la planeación ágil casi no se planea. No, sí se planea y se planea para prepararte para los cambios. Así como la planeación predictiva en esto de los cambios, ya la gente que promueve mucho la agilidad, a veces por atacar la planeación predictiva, dice, es que en una planeación predictiva no puedes hacer cambios. No, sí puedes hacer cambios, sí va a haber cambios y tiene una manera de gestionar los cambios. Entonces, es otra vez enfatizar en el enfoque con el que vamos a manejar el proyecto. Y sí, lo que sí es invitarlos a conocer las dos perspectivas, ágil, predictiva, y tratar de entender y aplicar quizá un enfoque híbrido, tomando lo mejor de dos mundos, Oscar, es lo que yo diría, prepararnos para ese desafío, entender los dos enfoques y aplicar si es necesario un enfoque híbrido para sacar lo mejor de la manera de administrar el proyecto. Efectivamente, Dani, yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo que queremos transmitirles a ustedes es lo siguiente, a ver, si yo ya tengo estas herramientas que me van a permitir el gestionar un proyecto con estas características, qué mejor que adaptarlas, adoptarlas yo y mi equipo de trabajo para utilizarlas en beneficio de mi proyecto y en beneficio del valor que mi proyecto persigue. De tal manera que esas herramientas las utilizamos, las interiorizamos y las adoptamos precisamente en aras de lograr lo que nuestro proyecto está buscando lograr y en consecuencia obtener ese valor. Obviamente eso nosotros lo manejamos y lo explicamos en lo que hemos preparado para ustedes, pero antes de llegar a eso, ¿y qué concluimos entonces? ¿Cuál es la conclusión? Y aquí parte de lo que platicábamos Adán y yo cuando queríamos compartirles esto es ciertamente los errores comunes en la gestión de proyectos, principalmente en México y Latinoamérica, se derivan principalmente de una mezcla de informalidad, de una planificación incompleta y o sesgada, y por último, y no menos importante, de acuerdo a lo que nosotros concluimos, a debilidades institucionales y prácticas de corrupción. Y con la intención de evitarlos, de mitigarlos, de minimizarlos, pues nosotros estamos completamente convencidos que es necesario el implantar una gestión profesional, alineada a un estándar, con herramientas modernas, que los miembros del equipo no se resistan al uso de esas herramientas modernas, de una conciencia del contexto local, del entorno, de dónde se está desarrollando este proyecto,
un liderazgo efectivo, servicial, y obviamente que exista transparencia en todos los procesos que estamos tratando de aplicar al proyecto que estamos gestionando. Y aquí de nueva cuenta, Dan, me gustaría pues que tú nos compartieras una especie de compendio de esto que estamos hablando, de yo qué concluyo. Y seguramente la conclusión, y perdona, Dan, aquí va a ser importante y va a ser muy personal. Tendremos que hacer una reflexión personal del proyecto, de los proyectos en los que participo, para ver cuáles son los errores y los desafíos a los que potencialmente me enfrento junto con mi equipo de trabajo y en consecuencia hacer los ajustes. Y aquí adelante, Adán, te cedo la palabra. Sí, no, de hecho, esto último que comentaste, por ahí va mi conclusión. Mi conclusión es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, identifique, ¿sí? Los errores que han ocurrido más frecuentemente en su tipo de proyectos. Y yo los invito para ello a que no dejen de sacar lecciones aprendidas de sus proyectos. Miren, me cuesta a mí a veces mucho trabajo hacer la reunión de lecciones aprendidas, ¿va? Y me cuesta trabajo porque la gente o es informal o porque ya tienen 3, 4, 5 proyectos encima o por X razón, ¿sí? Con Oscar hicimos un diplomado en línea que tuvo mucho éxito, lo planeamos, lo lanzamos y nos juntamos a las lecciones aprendidas con, no sé, 12 personas e hicimos las lecciones aprendidas. Siempre traten ustedes de obtener las lecciones aprendidas, porque ahí viene lo que concluyo. A través de las lecciones aprendidas se dan cuenta de sus errores particulares. Los que mostramos aquí son errores que se cometen, que los conocemos por experiencia, pero los más valiosos para ustedes van a ser los que salgan de sus lecciones aprendidas, de ustedes y de sus equipos, ¿verdad? Es correcto, efectivamente lo que nos compartes, Dan, es encontrar realmente lo que nos duele, los pain points en los proyectos en los que participamos, ya sea como líder del proyecto o como parte del equipo que lo lidera y que lo dirige. Y seguramente creemos que pueden estar enfocados en, no consideramos esta parte del contexto, del entorno, de las personas, de las competencias, de los conocimientos, de los insumos, de los suministros, y ahí tendrán que ustedes detectar y encontrar qué situaciones están ustedes viviendo. Y miren aquí, muchachos, nosotros de alguna manera lo que presentamos y nuestra propuesta de valor, nuestra oferta de valor en este programa que hemos diseñado con mucho entusiasmo, precisamente tratando de consolidar lo que a Dolores, que ahora no nos pudo acompañar, y a su servidor, hemos vivido en esto que le llamamos nosotros el curso Certificación en Administración de Proyectos. Son 6 módulos, los primeros 2 impartidos por la maestra Dolores Lankenau, que ahora no nos pudo acompañar, fundamentos de la administración de proyectos, administración del inicio, alcance y tiempo del proyecto predictivo, administración de costos, principios y metodologías ágiles que me tocan a mí me tocaría interactuar con cada uno de ustedes, y los últimos 2, marcos del análisis del negocio y preparación para el examen de certificación, que le corresponden y que los lidera Adán López, quien ahora nos acompaña en esta sesión. Y Sí, nosotros, perdón, Adán, adelante. sí, es que iba a agregar a lo que comentó Oscar de este temario. Preparamos este curso de certificación, fíjense, sin dirigirlo a una certificación en específico. Ya la experiencia nos ha dicho que todas las certificaciones pues, requieren un fundamento teórico, todas, la que tú quieras, requieren un fundamento teórico. Entonces nosotros preparamos el fundamento teórico que está aquí y con esto podemos ayudarlos a que ustedes certifiquen por PMI, por IPMA, inclusive por conocer, por una norma de conocer que es el trabajo en proyectos. Sí, es decir, está abierto a la certificación que más te convenga. Es una de las ventajas que agregamos aquí. Y la otra que lo combinamos, lo hacemos híbrido. Una parte es material en línea y otra parte son sesiones en vivo, pues con nosotros, con los instructores, y eso le da también un valor adicional al programa. Efectivamente, como bien nos comparte Adán, creemos y estamos convencidos
que la información que ustedes pueden acceder y consultar en la plataforma que se compone y que se comprende en estos 6 módulos, adicionado a las sesiones en vivo, donde tenemos la oportunidad de interactuar nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, y además capitalizar las experiencias que todos han vivido gestionando proyectos, eso lo hace sumamente enriquecedor, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de aprender de las situaciones que mi compañero con el que voy a interactuar en este programa ha vivido. Y eso ciertamente es, desde mi punto de vista, oro molido, porque tengo la oportunidad de aprender lo que él vivió y obviamente con los resultados que él vivió. Y nosotros hemos concentrado, y les comentaba, es nuestra oferta de valor, la parte teórica concentrada en estos 6 módulos, donde bien comenta Adán, estamos, y creo que también aquí es importante comentarlo, Adán, y Dolores ya tienen un libro publicado, ya su segunda edición. También creo que nosotros, es importante decirlo, hemos sido promotores a través de este tipo de entrenamientos, vincular a pues 2 de los estándares que creemos que son más robustos, que es el IPMA y el PMI. Hemos sido, creo que, pioneros en México, y eventualmente está reflejado en este material que nosotros hemos preparado y que obviamente nos gustaría mucho que ustedes pudieran acceder, consultar, consumirlo y estudiarlo, y más aún, aplicarlo en los proyectos en los que ustedes participan, ¿verdad? Estos serían la propuesta de valor. No sé si por aquí Adán nos acompañe ya nuestra compañera Yajaira, como para pasar a esto que también para otros es importante, porque obviamente aquí están los costos, las tarifas, la inversión que tendríamos que hacer o que se tendría que hacer por aquellos realmente interesados. Obviamente tenemos descuentos disponibles a todos aquellos que como ustedes nos han acompañado, pues tenemos aquí muy interesantes descuentos, como los 20% de descuento por pronto pago, realizando aquí la inscripción antes del 9 de junio. Obviamente tenemos algún otro tipo de descuentos por grupos y para quienes ahora mismo buscan empleo. Y esto lo voy a comentar, Adán, y creo que lo habíamos discutido. Tenemos una resultado que no fue por nosotros, que lo obtuvimos de distintas fuentes. Si mi memoria no falla, una de ellas fue parte del PMI, de lo que publica PMI, no sé si fue el Pulso de la Profesión, donde comentamos que aquel que está certificado tiene un 30% de mayor salario o sueldo por el hecho de estar certificado. Luego, entonces, esto lo vemos como una inversión. Obviamente, ideal si te inscribes con tu equipo, colegas, pregunta por el porcentaje según el tamaño del grupo. Tenemos también descuentos para aquellos estudiantes universitarios, sobre todo pensando en aquellos estudiantes que están próximos a graduarse, porque obviamente esto va a ser una información y conocimientos muy importantes que van a poder incorporar en su bagaje del conocimiento, sabiendo que no podemos disasociar a la persona del profesional, y sobre todo porque mucho de lo que ustedes van a estudiar y a leer lo pueden aplicar al momento de gestionar proyectos catalogados como personales.